Vamos a ver el tema de oscilaciones forzadas y resonancia. Estaremos utilizando este modelo donde esta parte de aquí, el sistema que vamos a estudiar, está formado por una masa M, un resorte de constante K, un amortiguador que tiene su constante B, tal cual lo hicimos en la clase pasada, todo esto, ¿no? Esto ya tenía su constante K, esto era M y esto era B. Bien, y nos proporcionaba esta ecuación diferencial. Pero ahora le vamos a agregar otro elemento más, que es esta fuerza que oscila y que se denomina fuerza impulsora, ¿sí? Bueno, entonces la fuerza impulsora tiene una forma de este tipo. Es F. La fuerza impulsora es F igual a coseno de omega I por T. ¿Sí? Es decir, tiene una forma así. En el tiempo es un coseno. ¿Sí? Es decir, parte de primero es positiva y grande, luego se hace cada vez menor, llega un momento que se hace cero, luego se hará negativa, se hace grande, luego se hace más pequeña, vuelve a ser cero y así. ¿Sí? Y esto tiene una frecuencia de oscilación que está vinculada con el periodo, ¿no? Otra vez. Muy bien. El punto aquí es estudiar cómo responde este sistema ante esta fuerza impulsora. Entonces, el sistema, pues, dice aquí, le aplicamos una fuerza periódica que varía con la frecuencia angular así. El movimiento resultante se llama, bueno, el movimiento que resulta de la masa, x de t, ¿sí? X de t es una oscilación forzada. La frecuencia de movimiento resultante viene dado por omega i, que en general es diferente de omega r, que es la frecuencia angular natural. Vale. Entonces, esta cosa de por sí oscila solita con una frecuencia natural que es, si recordamos, la frecuencia es raíz de k sobre m, ¿no? Bueno, y si había un elemento b, aquí tenía otro término, ¿no? Pero esta es la frecuencia natural de oscilación de esta cosa, ¿sí? Para b pequeña. Bien, entonces, y la frecuencia de oscilación de la fuerza impulsora, ¿sí? Es otra, es omega sub i, no tiene por qué coincidir con esta omega de aquí. Entonces, el punto aquí es que esta fuerza, F, va a hacer trabajo sobre el sistema. ¿Sí? Si hace trabajo positivo, entonces inyecta energía mecánica al sistema, y si hace trabajo negativo, quita energía del sistema oscilador. Si inyecta energía siempre con el tiempo y nunca quita, entonces esta cosa va a ir ganando amplitud con el tiempo. Vale. Para que pase eso, para que la fuerza F inyecte energía a medida que pasa el tiempo, lo que debe de ocurrir es que esta omega, es decir, la omega que es la frecuencia natural de oscilación de este sistema, debe ser similar a omega i. O mejor dicho, omega i debe ser similar a omega natural de oscilación. ¿Va? Bueno, se pueden imaginar, por ejemplo, un péndulo el cual queremos hacer que gane amplitud, ¿no? Está aquí, está la persona por acá, el péndulo puede ser una hamaca, yo qué sé. Entonces queremos empujar a un niño aquí en la hamaca y queremos que vaya ganando amplitud. Pues lo que tenemos que hacer es empujar cada vez que el péndulo se mueve en esta dirección. Cada vez que se mueve para allá, ahí empujamos. No tiene caso que empujemos cuando se está moviendo para el otro lado, porque lo vamos a frenar. En lugar de hacer que gane amplitud, vamos a hacer que su amplitud disminuya. Entonces cada vez que va para aquel lado, va para la izquierda, entonces empujamos para la izquierda. Si tenemos dos personas, podemos poner otra persona de este lado que también haga lo mismo, ¿no? Que empuje para aquel lado cuando esta cosa, no cuando va, sino cuando vuelve. Cuando vuelve se empuja, ¿no? Entonces va ganando cada vez más amplitud. Esa es la idea de esta fuerza F, ¿sí? Es el símil del péndulo aquí es útil porque, bueno, pues es un ejemplo cotidiano donde todo el mundo habrá ido al parque y habrá empujado alguna vez a alguien, o también lo que se puede hacer si uno ya sabe amacarse es, bueno, pues cuando está de este lado
la hamaca, pues lo que hace uno es tirar el cuerpo para adelante y las piernas para atrás. Y cuando está del otro lado, lo que hace uno es estirar las piernas para adelante y el cuerpo para atrás. Entonces salir haciendo esto en esta posición y esto en la otra, entonces uno también se hamaca sin la necesidad de un agente externo que nos empuje, ¿sí? Eso también lo habrán hecho, me imagino. Entonces la gente que se sabe hamacar hace eso para hamacarse e ir ganando amplitud conforme pasa el tiempo. Entonces, pero para que gane amplitud, ¿sí?, no podemos movernos a lo loco, no podemos hacer ese movimiento de forma desincronizada con el movimiento de la hamaca, ¿sí? Tenemos que ir en fase con ella, tenemos que hacerlo de tal forma que vayamos ganando amplitud y vayamos haciendo eso acoplados con el movimiento de la hamaca. Vale, para eso nuestra frecuencia de movimiento tiene que ser igual o muy similar a la frecuencia natural de movimiento de la hamaca. Esto es raíz de G sobre L, ¿sí? Omega de la hamaca es raíz de G sobre L. Y bueno, tendremos que hacerlo de tal forma que nuestra frecuencia sea similar a esta. Muy bien, entonces vamos a ver las ecuaciones y vamos a ver qué resulta de todo esto. Las fuerzas que están aplicadas ahora sobre la masa son menos K por X menos B por B. Estas ya las teníamos, ¿sí? Ya las teníamos cuando estudiamos el oscilador amortiguado. Ya teníamos menos K por X por aquí y menos B por B por aquí, ¿sí? Eso era porque teníamos un amortiguador y un resorte aplicados a la masa M. Bien, ¿y qué más? Además, tendremos la fuerza F aplicada sobre la masa M, ¿sí?, que será esta de aquí, F sub 0 coseno de omega I por T. Bien, entonces todo esto son las fuerzas que están aplicadas y que están vivas, ¿sí? Las otras dos, el peso y la normal, pues se van en todo momento. Estas pues no las ponemos porque simplemente no aparecen ahí. Bien, entonces estas son las fuerzas que están aplicadas y que están vivas y van cambiando con el tiempo, ¿sí? Y todo eso iguala la masa por la aceleración en la dirección X, siendo la dirección X esta de aquí, esto es X y X0 está aquí, ¿no? Bien, esta ecuación la podemos reordenar y además utilizar esta notación donde a X lo ponemos como X dos puntos, Bx le llamamos X punto y a X le llamamos X y ya está, ¿no? Entonces usando esta notación nos queda esto, ¿sí? ¿Qué hicimos? Pues pasamos esto para aquel lado sumando, pasamos esto para aquel lado sumando y nos quedó M por X dos puntos más B por X, donde B por X es este término, más K por X, que es este término, igual a la fuerza impulsora, F0 coseno de omega I por T. Luego podemos dividir todo por M y lo reacomodamos, mandamos esto para el otro lado. Y entonces nos queda X dos puntos, esto está multiplicado por 1, siempre hacemos eso cuando escribimos una ecuación diferencial, más B sobre M por X punto más K sobre M por X igual a F sub 0 sobre M por coseno omega I por T. Bien, ¿qué vemos aquí? Que esta parte de aquí, la parte izquierda de esta ecuación diferencial, es la misma que teníamos antes. Es la misma que aparecía aquí. Es la misma que aparecía aquí. ¿Sí? Cuando estudiamos el oscilador amortiguado en la sesión pasada, ya teníamos esa ecuación diferencial. Es esto. Esto es la ecuación diferencial que está igualada a 0. Y esta otra ecuación diferencial está igualada a F0 sobre M coseno omega I por T. ¿Sí? Bueno, la parte izquierda es igual, en la parte derecha en lugar de aparecer un 0 aparece este término de aquí. Vale. Esta cosa tiene un par de soluciones. Una solución se le llama transitoria y depende de las condiciones iniciales. Pero esta solución transitoria se va a ir amortiguando debido a la presencia de este amortiguador. Y entonces esta solución termina por irse al cabo de un tiempo, ¿sí? Vamos a suponer que esta fuerza está ahí siempre aplicada, ¿no? Esta fuerza con esta forma está siempre aplicada ahí. La solución transitoria desaparece y lo que queda es una solución que se denomina estacionaria.
estacionaria. Estacionaria. Vale. Esta solución estacionaria tiene una forma bastante simple, que es así. X de t a coseno de omega i por t más phi. Donde aquí no aparece omega natural de esta cosa, no aparece la oscilación natural del sistema masa-resorte, sino que aparece, el sistema está copiando la frecuencia de esta fuerza impulsora, ¿sí? Bien, entonces la solución estacionaria depende si tiene la frecuencia angular y la frecuencia de la fuerza impulsora. X de t se refiere a la posición de la masa, ¿no? X de t en la posición de la masa en términos del tiempo tiene esta forma: a coseno de omega t más phi, donde phi es el desfase que hay entre cómo se mueve la masa y cómo está aplicada la fuerza F. A es la amplitud del movimiento de la oscilación y omega es la frecuencia de la fuerza impulsora. Bien, ¿qué pasa cuando cambiamos la frecuencia de la fuerza impulsora? ¿Sí? Digamos que la frecuencia es primero muy alta, ¿sí? Si es muy alta, mucho más grande que omega de raíz de k sobre m, mucho más grande que raíz de k sobre m, pues estamos haciendo fuerza de ida y vuelta así, y esta cosa pues no puede seguir a esto, ¿no? Entonces lo que ocurre es que la amplitud de movimiento, ¿sí? Si bien copia el sistema la omega que le estamos aplicando con la fuerza impulsora, pues la amplitud se hace muy pequeña, ¿sí? Y eso aparece aquí. Esto es la amplitud en términos de omega sub i. Es decir, si omega sub i, por ejemplo, es muy pequeña, esto está muy alejado de esto, este término se hace muy grande porque está al cuadrado, si se hace muy negativo aquí, al cuadrado muy grande, por una constante al cuadrado, sigue siendo grande, y entonces esta amplitud se hace muy pequeña debido a que hay una diferencia muy grande entre la omega natural, que es raíz de k sobre m, omega r es raíz de k sobre m, entre la frecuencia natural de oscilación de nuestro sistema y la omega de la fuerza impulsora. Ahora, si hacemos que la omega de la fuerza impulsora se aproxime a raíz de k sobre m, que este número y este número sean similares, entonces este término desaparece. Al desaparecer, esto de aquí se hace mínimo, ¿sí? El denominador se hace mínimo, y al hacerse mínimo obtenemos un máximo en la amplitud. Ok, repasando. ¿Cuándo obtenemos un máximo en la amplitud? ¿Cuándo se obtiene amplitudes grandes de oscilación? Bueno, pues cuando la frecuencia de la fuerza impulsora es similar a la frecuencia de resonancia natural de nuestro sistema, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces la amplitud depende de eso. También depende de la magnitud de la fuerza, es decir, F sub 0, de cuán grande sea la fuerza, ¿sí? Es lineal con F sub 0. Cuanto más grande sea F sub 0, pues más grande es la amplitud de movimiento de esta cosa. Bien, esto puede ser un modelo de, por ejemplo, lo que ocurre en los temblores, ¿no? Ocurre en un temblor, tenemos ahí un edificio y tenemos aquí el suelo, ¿no? Viene el temblor y lo que va a pasar aquí es que esta superficie va a oscilar, va a estar oscilando, y al oscilar, si oscila con una frecuencia similar a la frecuencia natural de resonancia de esta estructura, pues entonces esta estructura ganará amplitud en su movimiento, y si gana demasiada amplitud, lo que puede pasar es que esa cosa se venga al piso y se caiga, ¿sí? Muy bien. De hecho, aquí estamos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México está sobre un lago. El lago es una especie de cosa así, ¿no? Todo esto es arcilla, ¿sí? Por aquí es terreno sólido, es roca. Los temblores rara vez se generan en la Ciudad de México, ¿sí? Normalmente se generan pues lejos, ¿no? En Oaxaca o en la costa de Guerrero, y viajan por el terreno hecho de roca, digamos, con una amplitud relativamente pequeña, pero cuando llegan a esta gelatina, esta especie de gelatina, pues esta cosa tiene una frecuencia natural de oscilación, digamos, la gelatina esta, que es similar
a, a la frecuencia de oscilación de los temblores, y eso hace que esta cosa resuene. Y aquí se amplifica la amplitud del movimiento del sismo, ¿sí? Esto es una oscilación que llega aquí, y esto hace como de caja de resonancia, como una caja de resonancia de un instrumento musical, y la amplitud se hace más grande. Al hacerse más grande, ¿sí? Esto se puede ver como si fuese, no lo sé, la cubierta de un tambor, ¿no? La lona que cubriera el tambor, pues también vibra, y al vibrar, pues, y tiene una caja de resonancia todo abajo, que es pues el suelo del lago, ¿no? Entonces esta cosa vibra mucho, y vibra además con ciertas frecuencias, y hay que evitar construir cosas que tengan frecuencias de oscilación similares a la frecuencia natural de oscilación del lago. Bueno, del lago, no es un lago ya, es un lago con arcilla arriba, ¿no? Entonces, bueno, pero esta cosa tiende a oscilar fuerte. Entonces, si viajan a la Ciudad de México, verán que hay casas, hay edificios de apartamento bajos de 3-4 pisos, y entre 4 pisos y 12 pisos casi que no hay, y luego pues hay edificios muy grandes de, yo qué sé, 50 pisos. ¿Sí? Se evita construir entre 4 y 12 pisos, ¿sí? Esos edificios no los hay, y tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con que esos edificios pues tienden a caerse, entonces pues obviamente pues la gente evita construirlo. Bien, ¿qué más? Entonces esto, ¿no? La amplitud depende de la frecuencia de la fuerza impulsora. Bueno, muy bien, pero hay muchos sistemas que les pasa esto, ¿no? Bueno, vamos a ver, esto es A. A es la amplitud otra vez en términos de la fuerza impulsora, de la omega de la fuerza impulsora. Si omega, ¿sí? Aquí tenemos un 1, aquí el cociente entre la oscilación natural del resorte, del sistema, y la frecuencia de la fuerza impulsora es 1, ¿sí? Entonces aquí es justamente donde tenemos máximos, ¿sí? Tenemos máximos, que son estos de aquí, bueno, más o menos, yo qué sé. Estos máximos se dan justamente cuando la omega de la fuerza impulsora es la frecuencia de resonancia de la estructura. Bien, en este caso la estructura es esta cosa, es la masa unida a un resorte, que a su vez también tiene un elemento disipativo, que es este amortiguador, ¿no? Entonces, si B es pequeño, si el amortiguador amortigua poco, ¿sí? B es pequeño, entonces en la frecuencia de resonancia tenemos un máximo muy, muy grande, muy marcado, muy agudo, ¿sí? Si es más grande B, pues ese máximo se hace menor, y cuanto más grande sea B, menor se hace el máximo, hasta que si es muy grande B, si está cercano de 2 raíz de K sobre M, ya ni siquiera hay máximo. Vemos una cosa que no tiene máximo aquí, y esto simplemente porque B, la fuerza disipativa es tan grande que no permite que esa cosa gane amplitud, ¿sí? Por más que lleguemos a la frecuencia natural de oscilación de la cosa. Bueno, muy bien. Entonces eso está por un lado. Y por otro, bueno, eso por un lado ya está. No hay mucho más que decir. Esta cosa entonces pues aparece mucho, ¿no? Esto del fenómeno de la resonancia. Ocurre cuando omega I es igual a omega de resonante. La omega de la fuerza impulsora es igual a raíz de K sobre M en este caso. O si es un péndulo, a raíz de G sobre L. ¿Sí? Bien. Los fenómenos relacionados son aumento de la amplitud en un columpio, pues ya lo vimos, un columpio es un péndulo, y pues si estamos en fase con la amplitud, con la oscilación natural de ese columpio, entonces vamos a ir haciendo que gane cada vez más amplitud. Si queremos frenar, pues lo que vamos a hacer es empujar justo cuando viene, y entonces ahí frenamos el columpio y podemos hacer que esa cosa se detenga. Un ruido en el coche que se escucha a ciertas revoluciones por minuto del motor, ¿no? Eso también es un fenómeno de resonancia. El motor en este caso sería la fuerza impulsora, que está oscila porque los pistones van y vienen, entonces está oscilando, vibra el motor, y vibra con la frecuencia dada por las revoluciones por minuto del motor, ¿sí? Y cuando vamos relativamente rápido en la carretera, a ciertas revoluciones por minuto del motor,
a veces se escucha que, no sé, una determinada parte del coche empieza a vibrar, ¿sí? La guantera empieza a vibrar, yo que sé, a 124 km por hora. Y eso ocurre a 124 km por hora, no ocurre a 126 ni ocurre a 122, ocurre a 124. Vamos un poquito más rápido y ya desaparece ese vibrar de la guantera. Y eso es porque la guantera, de repente en este caso, pues tiene una frecuencia natural de oscilación que justo es igualada por las revoluciones por minuto del motor, y entonces resuena, ¿sí? Capta energía de esa oscilación que produce el motor y es molesto porque hace ruido, ¿no? Entonces los fabricantes de coches tienen que tratar de hacer sus piezas para que no les pase eso, ¿no? Que para todas las revoluciones por minuto que da el motor, que es un rango de frecuencias, pues evitar que tenga justamente resonancias en ese rango de frecuencias. Una radio que se sintoniza, pues algo similar, ¿no? Viaja la luz, bueno, la radiación electromagnética, ¿sí? Estamos inmersos en radiación electromagnética y pues todas las antenas pues son de metal, tienen ahí libres a sus electrones que van y vienen, y cuando llega el campo eléctrico, que es un campo eléctrico que oscila, ¿sí? Esto es un ejemplo de una onda que viaja, que sería un fotón, digamos, y esto sería el campo eléctrico que va cambiando en el tiempo, ¿sí? Y que tiene su longitud de onda. Dependiendo de la longitud de onda, tendremos diferentes tipos de radiación electromagnética, que si esta lambda anda por los 500 nanómetros, 700 nanómetros, esto es visible, lo podemos ver con nuestros ojos. Y si es infrarrojo, es decir, está por debajo del rojo, pues tendrá lambdas más grandes. Más grandes todavía serán ondas tipo microondas, ¿sí? Las que usa el horno para calentar. Y si son más grandes todavía, son frecuencias de radio. Bueno. Entonces, y ahí estamos inmersos en ellas porque pues están todas las emisoras emitiendo, todas a diferentes longitudes de onda, ¿sí? Todas con diferentes frecuencias, ¿sí? Los kilohertz o los megahertz que por ahí digan, ¿no? Entonces, pues estas cosas están llegando todas, ¿sí? Todas las emisiones están llegando a la antena de lo que sea, de la tele o del radio. Y pues acá hay que poner un circuito y filtrar, ¿sí? Este circuito lo que hace es dejar pasar a la frecuencia que yo quiero, ¿sí? Porque todas están haciendo que vibren todos los electrones de aquí para allá, todas traen información, pero si no filtro, pues voy a escuchar todas las radios juntas, y yo no quiero hacer eso. Yo quiero filtrar únicamente aquella que me interesa, y se usa este fenómeno de resonancia justamente para filtrar, ¿sí? Este circuito hace que resuene, digamos, deja pasar únicamente a una frecuencia muy particular, y esa frecuencia muy particular, que es la resonante, es la que pasa, y todo el resto, que generan amplitudes muy pequeñitas, pues no, ¿sí? Entonces aquí filtramos y escuchamos justo la estación de radio que queremos. Bueno, muy bien. Luego, una radio que se sintoniza, el colapso del puente Tacoma, lo pueden buscar en internet. Pues es un puente que estaba hecho ahí en Tacoma en los años, creo que fue 40, era un puente colgante. Llegó un aire no demasiado intenso, tenía unas velocidades de 60 km por hora por lo que he leído, pero tenía justamente, oscilaba en el tiempo con cierta frecuencia que era similar a la frecuencia de resonancia del puente. El puente empezó a bambolearse cada vez con amplitudes más grandes, hasta que llegó un momento que se cayó. Y esto pues es algo, bueno, pues siempre que se habla de resonancia es esto, que además quedó filmado. Búsquenlo, aparece enseguida. Esto que quedó filmado, pues es un ejemplo típico de resonancia, ¿no? Y lo que puede hacer el efecto resonancia en una estructura macroscópica, ¿no? Como un puente. Interacción de la radiación electromagnética con moléculas, pues esto también es algo que los químicos usan a menudo para ver qué hay dentro de una muestra, ¿sí? Normalmente las espectroscopías, espectroscopía, ¿no? Espectroscopía, espectro de espectro, copía infrarroja,
¿sí? Se hacen en el infrarrojo. ¿Por qué? Porque justamente las longitudes de onda del infrarrojo tienen la frecuencia adecuada para excitar, así se les dice, a los enlaces químicos, ¿no? Carbono-carbono, yo que sé, aquí tenemos otros enlaces, yo que sé, por un lado y aquí por otro. Pues este enlace carbono-carbono va a absorber energía, ¿sí? Esta cosa de aquí, cuando llega un fotón que tiene cierta longitud de onda muy particular, esta cosa lo va a absorber y va a empezar a vibrar. Va a vibrar, pues así, así por ejemplo, ¿no? Sí, tiene muchas formas de vibrar. Esta es una, ¿sí? Hay otras. Si son más de un enlace, pueden vibrar así. Por ejemplo, la molécula de agua puede vibrar así, que se le llama vibración tipo tijera, pero también pueden vibrar así. Y hay varios modos de vibración dependiendo de lo compleja que sea la molécula. Pues todos esos modos de vibración tienen frecuencias angulares diferentes que además tienen que ver con esta interacción, de qué tan fuerte sea la interacción carbono-carbono aquí, y también eso tiene que ver con la K, digamos, de nuestro muelle, del muelle que haría las veces, modelaría este enlace, y tiene que ver con lo que haya aquí y lo que haya aquí, ¿no? La masa de este lado y la masa de este lado. En función de esas cosas, vendrá dada la frecuencia de oscilación, en este caso el stretching que le dicen, que es así, ¿no? ¿Sí? Esto es el stretching. Vale. Hay otros tipos de frecuencias y ya cada una de esas está asociada entonces a un modo de vibración. Bueno, entonces este enlace oscila diferente que yo que sé, ¿no? CO. ¿Por qué? Porque bueno, aquí tenemos una masa diferente que aquí, y esto lo hace diferente, tiene una longitud de onda característica diferente, y además este doble enlace es más fuerte que ¿no? Y tiene una constante K más intensa, ¿sí? Entonces este va a oscilar diferente, ¿no? Va a oscilar con una frecuencia de oscilación, creo yo, mayor que esta otra, ¿no? Y entonces mandando diferentes longitudes de onda, vamos barriendo, y por eso se dice espectro. El espectroscopía es mandar diferentes longitudes de onda, todas del infrarrojo, y ver qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa, ¿no? Del otro lado ponemos un detector. Si no absorbe nada la muestra, quiere decir que no hay nada que absorba en esa longitud de onda, ¿está bien? Y llega un momento que si pasamos por una frecuencia que es esta de aquí, la frecuencia de oscilación natural de esta cosa, y tenemos esta cosa, pues esa cosa empieza a oscilar, y entonces ya no pasa toda la radiación que estamos enviando, y entonces al detector llega menos de lo que debería, de lo que mandamos. Eso lo detectamos y aparece un pico de absorción, y ese pico de absorción luego pues se integra y podemos saber no solo qué hay de esto, sino además qué cantidad de esto hay, ¿no? Entonces eso es muy útil para saber de qué están hechas las cosas, ¿no? Una muestra, nos mandan una muestra, y con esa técnica podemos saber qué enlaces hay y qué proporción de enlaces, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces todo esto está bien. Y bueno, en la música también, en la música aparece la resonancia cada rato, pues lo saben, ¿no? Yo qué sé, el auditorio se construye para que se escuche bonito el sonido, ¿sí? Y para eso tiene que tener cierta estructura. Y pues la caja de un tambor hace que resuene, ¿sí? O sea, si ponemos nada más la membrana y no ponemos más nada abajo, ¿sí? Pues le pegamos y suena, sí, pero suena no muy intensamente. Si le ponemos la parte de abajo que hace que resuene el tambor, pues se escucha más fuerte, ¿sí? Lo mismo con una guitarra. Si tenemos una guitarra eléctrica, por ejemplo, y tocamos, no se escucha nada a menos que la encendamos. Es decir, ahí tiene unos micrófonos, y están las cuerdas de aquí, la guitarra eléctrica, bueno, están las cuerdas, y por acá tiene unos micrófonos que capturan justamente capturan el vibrar de estas cosas y pues lo pasan a una señal eléctrica que a su vez se amplifica en un amplificador, y esa cosa suena, pero suena así. Si está apagada, la guitarra eléctrica apenas si se escucha, prácticamente no se escucha nada, ¿sí? Y en cambio la guitarra española pues es básicamente lo mismo, cuerdas, pero aquí tienen un agujero y además por acá tienen una caja de resonancia, ¿sí? Que es la forma de la guitarra esta, ¿no? Así, algo así. Entonces aquí, cuando se pulsa esta cuerda,
pues el sonido que provoca retumba aquí, ¿no? Resuena en la caja de resonancia. Esta está hecha para que todas las frecuencias que vengan que provengan de las cuerdas, todas ellas puedan resonar aquí y se amplifique el sonido. Otra vez esta A sea más grande, ¿sí? Sea más intensa, igual que el lago de la Ciudad de México intensifica también las frecuencias que nos llegan de los temblores, ¿no? ¿Sí? Eso hace que construir encima en la Ciudad de México no sea tan fácil, ¿no? Y luego, ¿qué más? Bueno, construir evitando que se caigan las cosas, ¿no? De la otra forma es fácil. Entonces, bueno, y bien, esto es la guitarra, pues aquí resuena, ya está, ¿no? Decíamos la otra vez que las cuerdas vibran con un periodo de oscilación fundamental que tenía que ver con raíz de K sobre M, sí tiene, pero más estrictamente es esto, ¿no? Es esto que tenemos aquí, ¿sí? En lugar de... bueno, aquí aparece la masa, esto es masa, bueno, esta era la frecuencia de oscilación, esto es T, lo que demora en ir y venir, ¿no? La frecuencia de oscilación, omega, es igual a raíz de K sobre M, y entonces T, que es igual a 2pi sobre omega, era igual a 2pi por raíz de K sobre M, perdón, por raíz de M sobre K, T igual a 2pi raíz de M sobre K. ¿Sí? Habíamos dicho esto es para un sistema masa-resorte y esto es similar a esto, ¿no? Aquí tenemos la masa, aquí tenemos la densidad. Esto es la masa, aquí tenemos la densidad. Esto es para una cuerda, ¿sí? Para una cuerda que vibra en el estado fundamental. ¿Sí? Está atada aquí, es una cuerda estacionaria, es una onda que se genera en una cuerda estacionaria, está atada por los extremos y esta onda va y viene así. Va y viene así. Podría hacerlo de otra forma, podría hacerlo por ejemplo así. Ahí, no me quedó muy bien. Está atada aquí, podría oscilar así. ¿Sí? Esto sería, este es el fundamental, se dice, este ya no es fundamental, ya sería la primera forma otra forma de oscilar, ¿sí? Pero en la forma fundamental de oscilación que tienen las cuerdas es de esta forma, y tiene esta expresión, ¿sí? Esta pues oscila al doble de velocidad que esta, ¿sí? Si tiene la misma longitud y las mismas características de las cuerdas, ¿no? Entonces esta genera una frecuencia que es el doble que esta y por ende genera la misma nota, ¿sí? Ahora vamos a ver eso. Entonces vamos a suponer que está oscilando así. Si oscila así, entonces tenemos que las cuerdas vibran con un periodo de oscilación fundamental que viene dado por esto. Es proporcional a la densidad de la cuerda. Esto es masa por unidad de longitud. Es inversamente proporcional a la tensión de la cuerda, por eso tenemos clavijas en la guitarra. Es proporcional al largo de la cuerda, ¿sí? Y así, ¿no? Entonces, lo que demora en ir y venir, que es T, ¿sí? Es inversamente proporcional a la frecuencia, ¿sí? La frecuencia es igual a 1 sobre T. Lo podríamos haber escrito al revés. 1 sobre 2L por raíz de tensión sobre ρ, eso es la frecuencia. Bueno, entonces vemos que una cuerda más larga, si es más larga la cuerda, pues demora más en ir y venir. Y si demora más en ir y venir, la frecuencia es menor. ¿Sí? Oscila más lento, entonces tiene menor frecuencia, y en menor frecuencia nuestro oído la escucha más grave. ¿Sí? Luego, una cuerda más densa, ¿sí? Que tiene más masa por unidad de longitud, pues también demora más en ir y venir. Al demorar más en ir y venir, también suena más grave. ¿Sí? Luego, una cuerda más tensa demora menos en ir y venir. Al demorar menos en ir y venir, ¿sí? La constante K, digamos, es más intensa, y entonces demora menos en ir y venir. Al demorar menos en ir y venir, pues la escuchamos más agudo. ¿Sí? Bien, todo esto en el fundamental. Ahora, dos cuerdas con la misma frecuencia natural también muestran ese efecto resonante. Es decir, si tenemos una cuerda por aquí y una cuerda idéntica por acá, ¿sí? Y a esta la pulsamos, entonces esta empieza a oscilar. Va y viene con cierta velocidad y cierta frecuencia, ¿no? Esa frecuencia pues genera un sonido
Esto genera vibraciones o genera una onda de presión en el aire en la cual está inmersa. ¿Sí? Si no tenemos aire, esto no se escucha, esto en el vacío no se escucha. Tenemos que tener aire, tenemos que tener un fluido. Entonces, para que se mueva ese fluido y se transmite la onda, ¿no? Viene para aquí, viaja y de repente viaja hasta esta otra cuerda. Cuando llega a esta otra cuerda, llega con la misma frecuencia que oscila esta. Y entonces esta cuerda sola empieza a oscilar también. ¿Por qué? Porque justo tiene la misma frecuencia de resonancia que esta. ¿Sí? Entonces pulsamos una cuerda por acá y suena, ¿sí? Empieza a oscilar esta otra cuerda por aquí. ¿Sí? Eso pasa en la guitarra también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se afina de tal forma. Esta sería la cuerda sexta. Vamos a poner aquí la sexta. Esta es la sexta cuerda. La primera es la más aguda, la sexta es la más grave. Y la sexta, pues aquí hay un puente, se dice, y este puente, ¿no? Marca la longitud de la cuerda. Va desde este puente, aquí viene el clavijero, yo qué sé, de la guitarra, ahí están las clavijas. Y aquí vienen las cuerdas y por acá viene pues el agujero de la guitarra ¿no? Y luego más para acá está el otro puente, ¿no? Entonces desde aquí hasta aquí es L. Bien, esta cuerda es más densa que esta, ¿sí? Tiene más masa, es más gordita que esta otra, ¿no? La sexta es la más gorda de todas, es más gorda que esta de aquí. Entonces esta, con cierta tensión, ¿sí? Está hecho para que la tensión de las cuerdas sean razonables, como para que se pueda soportar, ¿no? Que el brazo de la guitarra pueda soportar la tensión de las 6 cuerdas y que las cuerdas también puedan soportar y no se rompan. Entonces, para ir cambiando el sonido de las cuerdas, lo que hacemos es cambiar la densidad de las cuerdas y no únicamente la tensión, porque si no, algunas estarían muy tensas y otras estarían muy flojas. Eso sería incómodo y para eso mejor cambiamos la densidad de las cuerdas y así generamos los diferentes registros, ¿no? Las diferentes notas. Vale, entonces tenemos esta que es más gordita, esta que es menos gordita, están más o menos iguales de tensas, digamos. Esta suena más grave, esta suena un poco más agudo que esta. Bien, y luego ¿qué pasa? Pues se afina, es decir, se tensan las cuerdas. ¿Para qué? Para que esta cuerda tocada en el quinto traste, los trastes son unas rayitas que tienen ahí tengo una guitarra, bueno, se las muestro. Los trastes son unas rayitas que andan por aquí, ¿no? Vale, entonces si uno aprieta por aquí a esta cuerda, entonces se acorta la longitud, va desde aquí ahora, ¿sí? Queda mordida aquí, va desde aquí, desde este traste hasta aquí. Esta es la longitud de esta cuerda ahora. Se acorta la longitud de la cuerda de arriba al pisar este traste. Si esto es el quinto traste, el quinto, entonces se afina de tal forma que esta cuerda presionada en el quinto traste suena igual que esta cuerda, la quinta cuerda, al aire. Esta al aire suena igual que esta presionada en el quinto traste. ¿Sí? Hay que ajustar las tensiones para que pase eso, si uno pretende afinar la guitarra de la forma tradicional, ¿sí? Para que uno pueda tocar pues como se debe tocar la guitarra, ¿no? Como te enseñan a tocar la guitarra. No necesariamente se tiene que tocar así, pero es en la convención, digamos. Hay otras afinaciones, ¿no? Hay gente que va y afina la guitarra de otra forma, pero lo normal es hacerlo así. Entonces, si uno pisa aquí y toca esta y pulsa esta, pues esta solita empieza a oscilar. Tiene que, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos enviando aquí una frecuencia de sonido que iguala a la frecuencia natural de oscilación de esta, y otra vez esta de aquí resuena, es decir, se pone a vibrar sola, aparentemente, ¿sí? Sin que uno la pulse, debido al vibrar del aire que la rodea, ¿sí? Y así con todas, ¿no? Bueno, entonces eso por un lado. Luego lo otro que les quería contar también es que si, bueno, presionamos en el traste 12, esto es cerca de donde se acaba el mango, hay un traste número 12, y si por aquí ponemos el dedo y pulsamos la cuerda, pues el traste 12 justo está en la mitad de la cuerda. Y como está en la mitad de la cuerda, entonces, y ponemos el dedo en la mitad de la cuerda, entonces forzamos a que la cuerda oscile así. Y eso se conoce como primer armónico. Y tiene una frecuencia del doble que este modo. Este es el modo que tiene la frecuencia que sea, y esta tendrá el doble de frecuencia. Entonces aquí se produce la misma nota cuando uno pisa ahí. Bueno, pisas aquí o simplemente pones el dedo acá arriba y no dejas que vibre aquí.
Entonces pulsas la cuerda, sueltas y empieza a oscilar con este modo y entonces genera una octava más arriba, ¿sí? Genera la misma frecuencia, bueno, el doble de frecuencia lo que es la octava superior. Bueno, muy bien. Todo eso pasa con la guitarra, ¿no? Y con los otros instrumentos pues pasa similar. Y que, pues ya dijimos, la guitarra española tiene una caja de resonancia, pues si no, no se escucha, ¿sí? Y la eléctrica, pues en lugar de caja de resonancia, tiene una tabla aquí, pero tiene unos micrófonos por acá para captar las vibraciones y así mandar el impulso eléctrico que luego se vuelve a traducir en el amplificador y pues escucha eso, ¿no? Bueno, muy bien, yo creo que con esto quedamos con la clase de música. Bueno, de música, de cómo funciona la guitarra, ¿no? Eso no es música. Y listo, ahí lo dejamos. Bueno.